Ok, jovencitos, hoy día en Historia Universal vamos a trabajar el título Nuevos Conflictos Mundiales, el Medio Oriente y los Balcanes. Empecemos con la península balcánica, que recordarán, se ubica al sureste de Europa. Recordarán que cuando estaban en primera y secundaria estuvimos estudiando a la civilización griega, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Leónidas, de las guerras médicas? Ya ese lugar, los Balcanes, jóvenes, ha sido eternamente tal vez una de las zonas más conflictivas del mundo, desde la antigüedad. Y claro, muchos se darán la pregunta, ¿y por qué es una zona tan conflictiva? Lo que pasa es que ahí se mueven intereses geopolíticos para controlar las rutas comerciales y también el interés ruso de salir al mar Mediterráneo. Pero bueno, saltándonos detalles, los Balcanes, ¿no?, habían formado parte del Imperio Austrohúngaro antes de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, como ya vimos, mucho anteriormente formó parte del Imperio Austrohúngaro. Esta península, los pueblos que albergaban la península de Balcanes, habían formado parte del Imperio Turco-Otomano. A inicio del año me acuerdo que vimos cómo poco a poco, a inicio del siglo XX, los años 1900, estos pueblos comienzan aprovechándose que el Imperio Turco-Otomano estaba en plena decadencia, empiezan a luchar por su independencia y lo van a lograr. Sin embargo, ahí surge el conflicto austrohúngaro, que tenía intereses sobre los Balcanes, y el Imperio ruso, ¿te acuerdas? Lo cual va a degenerar que la alianza de los tres emperadores se rompa. Los rusos, decepcionados por el arbitraje alemán que defendió a los austrohúngaros, Rusia se pasa al bando de la Entente Cordiale, ¿te acuerdas? Francia e Inglaterra, y se forma la Triple Entente. Esto es solamente un pequeño déjà vu de lo que ya hemos visto. Ahora, terminada ya la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro se disuelve, acaba, se separa, y lo que vendría a ser estos dominios de los pueblos balcánicos van a formar un país llamado la Yugoslavia, un país que actualmente no existe, ¿correcto? Este país, Yugoslavia, estaba conformado por una serie de pueblos muy distintos entre ellos, religiosamente, culturalmente, históricamente, pero sobresalían 6 pueblos que luego se van a dividir. Macedonia, ¿te acuerdas de Alejandro Magno, el macedonio? Macedonia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Bosnia y Eslovenia. Estos eran los 6 pueblos que integraban Yugoslavia. Pero de los 6 pueblos que te he mencionado, el más importante, el que podríamos decir que era el corazón de este país, era Serbia, ¿ok? Yugoslavia, por otro lado, recuerda que cuando se da la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia, que se ubica en Europa Oriental, había logrado contener las tropas hitlerianas durante la Segunda Guerra Mundial, lo habían logrado contener bajo el liderazgo del mariscal Tito, ¿te acuerdas? El mariscal Tito logró vencer, o al menos darle un pare a las tropas de Adolfo Hitler, y ese triunfo le dio tal vez la autoridad moral al mariscal Tito para que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial no aceptase caer bajo la influencia soviética. Recuerda que toda Europa Oriental, después de la Segunda Guerra Mundial, en la llamada Guerra Fría, cayó bajo la influencia de la Unión Soviética, a excepción de Yugoslavia. Era como un país, digamos, era un país socialista, pero digámoslo un país socialista rebelde, porque no quería aceptar la tutela del gigante soviético, ¿no? Una vez desaparecía la figura del mariscal Tito, muere ese señor, va a continuar este país, Yugoslavia, pero cada vez eran más latentes las diferencias entre los diversos pueblos, estos 6 que te he mencionado, que la integraban. Hasta que todo se viene abajo cuando, ya lo vimos en las clases pasadas, el último jerarca de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, va a aplicar, ya sabes, la perestroika y el glasnost, y a nivel internacional, él dijo de que cualquier país socialista del mundo que quisiera separarse del bloque, lo podría hacer, ya que la URSS ya no estaba dispuesta a seguir gastando millones en mantener bajo su tutela a un país socialista. Eso fue un mensaje muy potente porque muchos países socialistas del mundo, entre ellos Yugoslavia, entonces se declaran totalmente independientes, ya no tienen a quién rendirles cuentas. Y eso a la vez va a motivar que estos 6 pueblos comiencen a fragmentarse como
como un rompecabezas que estaba unido a la fuerza, ahora comienzan a buscar su independencia. Y podría parecer una tarea muy sencilla, pero como te dije, el corazón de Yugoslavia era Serbia, ¿no? Y su presidente, en ese momento de Serbia y a la vez de Yugoslavia, era Slobodan Milosevic. Se le conoce como el carnicero de los Balcanes, Slobodan Milosevic. Este tipo comienza ya en la década de 1990, los inicios de esta década, 1990, 1991, inicia una carnicería contra todos estos pueblos que se querían separar de la Yugoslavia. El primer país que se logra independizar de los 6 es Eslovenia, y el resto le sigue la corriente. Pero Serbia trata en vano de evitarlo. Digo en vano porque la OTAN y la ONU sobre todo ayuda y ataca a Serbia para que poco a poco finalmente ese país lograse reconocer la independencia de cada uno de estos 6 pueblos, desapareciendo así en 1991 Yugoslavia, surgiendo estos 6 estados, ¿no? Eso por un lado. Ahora vayamos a otro conflicto de finales del siglo pasado que va a ocurrir en el Medio Oriente. Recuerde que el Medio Oriente forma parte del continente asiático. Asia es el continente más grande del mundo y la parte que está cerca de Europa se llama el Cercano Oriente, el que está al oeste, lo que vendría a ser Turquía, Israel, Líbano, ese es el Cercano Oriente, al oeste de Asia. La parte más lejana de Asia, la que está en el Océano Pacífico, que está lejos de Europa, se llama el Lejano Oriente. Países como Japón, Corea, China son el Lejano Oriente. Mientras que la parte intermedia de Asia es el Medio Oriente, países como Afganistán, Irak, Irán, Kuwait, Qatar, todos esos son el Medio Oriente, ¿correcto? Visto esto, vayamos ahora sí a ver los asuntos más resaltantes del llamado conflicto del Medio Oriente. Para empezar, podríamos coger el tema de la guerra entre Irán e Irak. En Irán, antigua pueblo que albergó la civilización persa, mientras que los iraquíes, recuerda que tiene que ver con Mesopotamia, se inicia una guerra allá por la década de 1970 por el tema del petróleo, básicamente. Esos son lugares muy ricos en petróleo. Y entonces ahí comienzan a haber intereses geopolíticos que van a llevar que en Irán se instaure hasta el día de hoy un gobierno teocrático, ¿no? Un gobierno donde valga la redundancia, gobierna los llamados ayatolas, son como sumos sacerdotes de la religión islámica, de la rama de los chiitas. Recuerden que en la religión islámica están los chiitas y los sunitas. En Irán son mayoría los chiitas. Y ahí se estableció hasta el día de hoy un gobierno teocrático donde los sumos sacerdotes, llamados los ayatolas, estaban allí. Pero Estados Unidos, cuando no, mete sus pezuñas, sus garras en este lugar, y para derribar ese gobierno del ayatola Khomeini, que se llamaba ese ayatola de aquellos años, de la década del 70 y del 80, va a instigar a que el vecino de Irán, Irak, el gobierno de Bagdad, la capital de Irak, le inicie una guerra a los iraníes, ¿no? Finalmente como que hay una especie de empate, se queda temporalmente tranquila la cosa porque se inicia un problema con el petróleo, se disparan los precios, pero ahí ya se daba un primer inicio de conflictos en el Medio Oriente instigados por los Estados Unidos. Ya en tiempos más cercanos, en la década de 1990, ocurre que Irak, que había sido socio de Estados Unidos en la guerra contra Irak ahora se convierte en enemigo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Irak, gobernado en esos años por el dictador Saddam Hussein y endeudado con Estados Unidos y con otros países occidentales, Irak no se le ocurre mejor idea a Saddam Hussein que invadir a Kuwait. Kuwait es uno de los califatos, uno de los emiratos que forman algunos países de este cercano del Medio Oriente. ¿Y por qué Kuwait? Porque Kuwait tenía y sigue teniendo una de las reservas petroleras más grandes del mundo. Y entonces, ¿qué crees que hace Estados Unidos? ¿A quién va a defender? Obviamente al Emirato de Kuwait, y se lanza a una operación llamada la Tormenta del Desierto. Yo tendría 11 años cuando también veía por televisión el ataque de las tropas, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo occidental, e incluso de Rusia, que ya se había disuelto la Unión Soviética, y Rusia, y este es algo simbólico, se pone del lado de su antiguo rival, Estados Unidos, para atacar a los iraquíes de Saddam Hussein. Finalmente, Saddam
tiene que dejar libre a Kuwait. Pero esto, repito, es algo muy interesante y muestra ya el mundo bipolar había acabado y estábamos en un mundo donde Estados Unidos tiene la supremacía. Y luego vemos pues el tema esto de las Torres Gemelas. El 11 de septiembre de 2001 gobernaba George Bush y supuestamente investiga teorías de conspiración sobre el 11 de septiembre. Un grupo terrorista llamado Al Qaeda, financiado y liderado por Osama Bin Laden, atacaría con vuelos civiles, comerciales, lugares icónicos de los Estados Unidos como el Pentágono, la Casa Blanca, el Capitolio, las Torres Gemelas. Esto va a motivar que el presidente norteamericano George Bush declare la supuesta guerra contra el terrorismo mundial y la primera víctima de esto va a ser Afganistán, el país que albergaba supuestamente a Osama Bin Laden. Se derriba el gobierno de esos tiempos de Afganistán, de los talibanes, y se instaura un gobierno títere supeditado a las directrices dadas desde Washington. Y luego, si eso no fuera suficiente, Estados Unidos también, y argumentando de que Irak estaba protegiendo a los miembros de Al Qaeda y que tenía armas de destrucción masiva, Estados Unidos también dirige sus esfuerzos contra Irak y derriba al gobierno de Saddam Hussein, al cual no lo defiendo. Este pata era un dictador, un abusador, un tipo que ya merecía salir del poder. A él finalmente su pueblo lo va a enjuiciar y lo va a ahorcar. E Irak, hasta el día de hoy, se convierte de antes que era un enemigo en tiempo de Saddam Hussein, ahora es un aliado de los Estados Unidos. Todos estos chicos tienen un trasfondo que es el dominio del oro negro, el petróleo. Así que los conflictos mundiales aún no han concluido como lo hemos visto en los últimos años. ¿Ok? Solo hasta aquí voy a dejar por terminar esta clase. Voy a dejar de grabar.